Hello everybody, I'm glad to say hello to my students of second grade. So we are going to start working today with something that we usually do. Remember that today is Monday, April 20th, 2020 and our value is effort. So we're going to start working with Easter. I think that some of you know what is Easter, right? If not, I am going to tell you a little bit about it. Bueno, chicos, como ya saben, cada mes, al principio, en medio o al final, dependiendo de cómo nos los vaya marcando nuestro calendario, trabajamos con un poquito de la cultura y de las tradiciones de los países alrededor del mundo, tanto de habla inglesa como de la habla latino como nosotros español. Esta vez nos toca trabajar con un poco de lo que es Easter o Pascuas. La Pascua surge como una tradición meramente religiosa y va adaptándose de tal manera que es de las pocas festividades que se realizan en todo el mundo. La base del Easter o de la Pascua es que la gente, los adultos, las familias, escondan huevos de Pascua, huevitos decorados, como lo pueden ver en la parte de aquí de nuestra imagen. Y los niños, los chicos, los miembros de la familia o los que se reúnen para la festividad tienen que buscarlos utilizando canastas o antes hacían lo que eran nest, pequeños nidos en donde ellos juntaban todos sus huevos de Pascua para ver quién era el que juntaba más. Entonces, con ayuda de papá o mamá, necesito que les copien este link que tienen aquí en YouTube para que vean un poco de lo que es la Pascua, básicamente de lo que es el vocabulario, chicos, para que podamos trabajar con un poquito más. Aquí en estas imágenes tenemos a un pequeño bunny here and some Easter eggs, algunos huevos de Pascua, and the same here with but here with a little beautiful rabbit. ¿Ok? Entonces vamos a poner pausa a este video y luego vamos a trabajar con nuestro vocabulario. So we have some new vocabulary. Now we have to pronounce the correct way of these words and then we're going to do the spelling on our notebooks. Recuerden que cada que trabajamos con un vocabulario nuevo es necesario que pongan su spelling, su deletreo, perdón, de palabras, letra por letra, más nuestra ilustración. Tenemos nuestra primera palabra, number one, Easter egg, Easter egg. Number two, basket. Number three, Easter bunny. Number four, spring. Spring. Remember that this S is not with E, is with S, like a little snake. Chicos, si recuerdan, yo ya les había trabajado esto en clase, no pronunciamos la S en inglés como si fuera una E, como si dijéramos e-sports o e-school. Eso es incorrecto, ya hemos trabajado con esto, practíquenlo por favor, para que diga spring. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que hacer el sonido como de una pequeña víbora? Entonces vamos a utilizar esto. Spring, ¿correcto? Good. Number 5, chocolate. Number 6, hunt. Hunt es búsqueda. Here we have a basket. Esta es una canasta. Then we have some Easter eggs, huevos de Pascua. We have some flowers. And we have some chocolate Easter eggs, okay? Very good. Remember that you have to make the pronunciation of each one of these words. Very good. Now, we have the first part of the homework. Tenemos la primera parte de nuestra tarea. En esta hojita, ojalá la puedan imprimir, si no, no se preocupen, no hay ningún problema. Pueden hacer una ilustración de algunos de los objetos que tienen en su imagen, no es necesario que los hagan todos. Y nuestra indicación dice Easter Word Hunt, una búsqueda de palabras. Trace each Easter word that you find and then write it below. Cada una de las palabras que tenemos ocultas aquí la van a escribir en los cuadritos de la parte de abajo en donde dice My Easter Word Bank, mi banco de palabras de Pascuas.
Obviamente van a colorear y van a buscar cada una de las palabras que está oculta para poderla poner en nuestro banco de palabras. Si ustedes por alguna situación no pudieran imprimir, lo que pueden hacer es tratar de hacer los dibujos, no igual a la mejor, pero sí hacer los huevitos de Pascua, la canasta, un conejito, a lo mejor el pollito, un niño, lo que ustedes puedan, chicos. El punto de esto, recuerden siempre que es que ustedes puedan entender el significado de nuestras palabras, más aparte la actividad principal que es nuestro banco de palabras de Easter en la parte de abajo. Coloreen, por favor. Hay chicos que me mandan sus tareas con dibujos muy bonitos, pero no tienen color y tiene mucho más valor si ustedes lo colorean. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra pronunciación. Acuérdense que esta es la tarea número 1 y la tarea número 2 es nuestro spelling. ¿Ok? Así que tienen 2 tareas para el día de hoy. Luego tenemos un poco de pronunciation. Recuerden, yo les pronuncio y ustedes repiten. Es como si estuviéramos trabajando en nuestro salón. Y tenemos rabbit, rabbit, conejo. Bunny, bunny, conejito. Giving, este es un verbo, chicos. Giving, dar. Giving, dar. Easter, ya vimos que es Pascua. Easter. Then hunt, búsqueda o también puede ser cacería. Hunt. En este caso, esta H nos va a sonar como J y decimos hunt. Holiday, holiday, lo mismo con esta H, nos suena como una letra J y decimos días festivos. Eggs, eggs, huevos. Chocolate, chocolate, chocolate. Family, familia, family. Good. Excellent job. Have a happy Easter and I'll see you the next class.